Buenas, Doinders. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra primera entrevista, en nuestra Duindo Talks, entrevistas a profesionales relevantes. Nos hace muchísima ilusión que estéis con nosotros. Primero me presento. Soy Kiko Calero, soy socio fundador de Duindo, una plataforma de desarrollo de profesionales y personas que lo que pretende es que todos podamos disfrutar de una formación de calidad en cualquier lugar y en cualquier momento. Seguramente lo habéis visto, cada martes a las 7 de la tarde ya podéis disfrutar de nuestras live webinars de temas súper interesantes como neuroventas, liderazgo, mejora del estrés, emprendimiento, comunicación, y suscribirse es totalmente gratuito. En la plataforma podrás encontrar formación, noticias, vídeos. Bueno, y una vez al mes, como os decía, hacemos nuestras Duindo Talks. Una entrevista pues, a un profesional como el que tenemos hoy, ¿no? Que yo estoy súper contento. Susana Herreros, me hace muchísima ilusión tenerte, ¿sí? Hoy voy a hablar de las claves del líder, de un buen líder en el momento actual. Pero dejadme un momento que presente a Susana. Susana es experta en el desarrollo de talento y del liderazgo. Lleva más de 20 años en el mundo de los recursos humanos y actualmente es Learning Manager de Lidl Supermercados. Está impulsando la digitalización y el crecimiento de nada más y nada menos que 17.000 empleados. Es licenciada en psicología y además de coach ejecutiva por el ICF y certificada en Agile Business y Design Thinking. Susana, es un placer tenerte, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Kiko. La verdad es que muchas gracias por invitarme a formar parte de vuestro equipo y el poder estar aquí compartiendo algunas reflexiones sobre liderazgo, que es una de mis pasiones, la verdad. Oye, yo, para empezar, me gustaría hablarte, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación compleja que vivimos, oye, ¿cómo es el líder hoy? ¿Cómo es este liderazgo tan diferente, ¿no?, a hace años, teniendo en cuenta la complejidad que vivimos, ¿no?, de situación? Pues la verdad es que apuntas a un tema que es fundamental para mí, ¿no? Y es comparar cómo ha ido evolucionando el entorno y en el momento en el que estamos ahora, ¿no? La situación actual y los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa hacen que el líder y el liderazgo tenga que ser algo distinto a hace no tanto como 5 o 10 años atrás, ¿no? Lo sabemos todos, el entorno en el que estamos, este entorno VUCA, ¿no? que esta volatilidad de las cosas, la incertidumbre, lo complejo que es entender qué está pasando y estas ambigüedades, ¿no? Que hace que parece que no haya una única realidad, sino que haya tantas casi como personas, junto con toda esta situación a nivel de fatiga ya pandémica, por todo el tema del COVID, todos los cambios que tenemos a nivel tecnológico, ¿no? Hay unos investigadores del MIT que hablan que en los próximos 9 meses vamos a tener unas aceleraciones tecnológicas casi que 10 años, van a suponer como un 10 años de avance en solo 9 meses, ¿no? Entonces, todo este entorno hace que las empresas tengan la necesidad de evolucionar o avanzar de una manera muchísimo más rápida de la que estábamos diciendo y además con todo este entorno, ¿no? Con esta complejidad. Entonces, vemos como dos tipos de empresas, las empresas que avanzan y que evolucionan para no perder oportunidades e incluso descubren nuevas oportunidades, y luego ves aquellas empresas que se paralizan quizá por el miedo, por la incertidumbre. Y entonces el ser un líder hoy en día también tienes que tener en cuenta, para mí lo primero es todo este entorno, ¿no? No es lo mismo trabajar en un tipo de empresa que en otra y no es lo mismo pues esto, enfrentarse a todas estas situaciones que hace a lo mejor 5, 10 años, 15 no existían para nosotros, ¿no? Oye, yo te quería preguntar por los retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se están enfrentando, ¿no?, los líderes del día de hoy? Sí. Pues yo te diría, Kiko, que básicamente para mí los podríamos estructurar como en dos grandes ámbitos, ¿no? Por un lado, los retos del liderazgo propiamente, ¿no? y otros, yo te diría, a nivel personal, ¿no? Porque para mí el ser líder es ser persona, lo primero, y no podría separarlo de otra forma. Entonces, el líder hoy en día, ¿qué retos tiene como líder? Pues lo primero, seguir entrenando resultados de negocio que sean sostenibles, ¿no? El segundo gran reto para mí es mantener a los equipos motivados y cohesionados y comprometidos con el proyecto empresarial, ¿no?
Y por último, podríamos decir también que es mantener los procesos y las formas de hacer de la organización o desde el equipo que él lidera de una manera simple y ágil, ¿no? Y manteniendo este foco en la entrega de valor y el foco en el cliente. Y a nivel de personal, para mí los retos principales serían, por un lado, fomentar o mantener esta resiliencia, ¿no? Aumentar nuestra capacidad de adaptarnos después de todo lo que hemos estado pasando, que quizá tarda algunos meses más, ¿no? Luego, a nivel, el segundo gran motivo es cómo equilibramos esta vida profesional y personal que se ha visto tan mezclada, tan fusionada y que ha provocado pues, de situaciones muy simpáticas, ¿no? De ver para aparecer por aquí detrás al marido o la mujer, a lo mejor en menos ropa de la que debería llevar, o aparecer el hijo, el gato, lo que fuera. Pues esta fusión que tiene estos momentos graciosos, pues a veces también tiene otros momentos más de pesadez, ¿no? A nivel y de cansancio, sobre todo, como decíamos. Entonces, equilibrar esta vida profesional y personal. Y el último reto para mí a nivel personal es recuperar la salud, ¿no? La salud entendida en el sentido amplio, una salud física, una salud psicológica y una salud emocional, ¿no? Y esto también lo necesitan los líderes hoy en día. Yo también te quería preguntar cómo ha de ser el líder, ¿no? Para ser capaz de conseguir estos retos que comentas, ¿cómo ha de ser este líder? Pues yo te diría que básicamente para mí tiene tres características principales. Por un lado, para mí tiene que ser un generador tiene que ser un ejemplo de coherencia, ¿no? Tiene que ser alguien que para liderar a los demás tiene que empezar por liderarse a sí mismo, ¿no? y mantenerse desde esa posición. Tiene que ser alguien que fomente y genere la confianza en los equipos para que estos puedan seguir avanzando. Y por último, como no, tiene que ser alguien que los desarrolle para que sigan dando, tanto a las personas como a los equipos, para que sigan dando resultados hoy, pero también mañana y pasado. Oye, suena bien, ¿no? La verdad es que has hablado de generador de confianza y me gustaría preguntarte cómo es el líder que es capaz de generar confianza. ¿Cómo es el líder? Has hablado de generador de confianza y desarrollador de equipos, ¿no? Oye, ¿cómo es el líder que genera confianza en los equipos? Para mí es un líder que sobre todo lo que hace es empoderarlos para que puedan avanzar, ¿no? Es decir, el poder dar motivación a los equipos, el poder favorecer que se comprometan con esta organización, este proyecto profesional es básico, ¿no? Los equipos necesitan ir más allá de donde están para no caer en esta parálisis que decíamos que puede ocurrir, ¿no? En momentos de duda. Y eso pasa por algo tan sencillo como entender que en estos momentos donde no hay certidumbre, ¿no? Como decía Maturana, que para mí es un autor muy de referencia en el mundo del coaching ontológico del que vengo, no hay leyes para enfrentar el cambio, no hay ningún tipo de certezas, lo único es la confianza, ¿no? Y esta confianza en uno mismo, en las capacidades y en que el equipo darles las oportunidades para que se atrevan y para que puedan ir más allá de donde están yendo ahora. Bueno, estás comentando, ¿no? La importancia, hemos hablado de generador de confianza y también desarrollador de equipos, ¿no? Y qué importante que Susana, que los líderes de empresas no solo sean mandos, ¿no? que dirigen, ¿no? Sino que desarrollan a sus equipos, ¿no? Oye, ¿cómo pueden hacer para desarrollar a sus equipos de la manera que estás comentando? Lo principal para mí se basa en el aprendizaje, ¿no? El desarrollo. Si pensamos por un momento en nosotros mismos, cómo nosotros hemos ido desarrollando nuestra carrera profesional, siempre ha sido a base de ir aprendiendo, ¿no? Y para aprender hay que probar, hay que atreverse y hay que equivocarse. A veces te equivocas, ¿no? Como nos decían de pequeños, o te equivocas o aprendes, ¿no? Pues esto es un poco para mí el principal paso, decir, oye, ¿cómo favorecemos una cultura de aprendizaje en el equipo, ¿no? Como tenemos un líder que es capaz de decir, oye, me he equivocado en esto, no pasa nada. Los errores tienen que ser controlados, también valga esto por delante, ¿no? Vamos a lanzar a nadie a la piscina sin flotador y sin haberle dado unas nociones, pero sí fomentar esta cultura de, oye, esto no ha salido como esperábamos y esta reflexión de qué podíamos haber hecho distinto y qué vamos a hacer diferente para que este error no vuelva a ocurrir. ¿Y qué nos enseña este error? ¿Qué hemos descubierto ahora que no sabíamos antes? ¿Qué nueva oportunidad nos brinda, ¿no? Y esta mirada posibilitadora del error es lo que hace que los miedos se reduzcan, que la gente se atreva a ir más allá y en el momento que uno se atreve a ir más allá, sale de la zona de confort y entra en la zona del aprendizaje, en la zona del desarrollo, ¿no? Pues para mí la primera es cómo fomento este entorno seguro en el que la gente se atreve a hacer cosas diferentes, cómo agendo espacios también en las agendas del día a día
para que haya un momento de esa reflexión de qué podemos hacer también diferente. Me puedo haber equivocado o a lo mejor he tenido un acierto. Pero para mí el segundo punto sería cómo agendo esos momentos de innovación, de mejora continua, de ir siempre más allá. Vale, hemos entregado un producto al cliente que es maravilloso o un servicio. ¿Cómo lo podemos hacer la siguiente vez mejor para que tenga todavía una experiencia mejor nuestro cliente o el producto sea distinto, ¿no? Luego también hay una parte para mí muy importante que tiene que ver con el desarrollo y es el escuchar. Pero escuchar no para responder, ¿no? Muchas veces nos pasan, yo escucho pero ya tengo lo que quiero decir en la palabra, la siguiente palabra que quiero decir la tengo en la cabeza, sino escucho para entender qué me está diciendo esta persona, por qué me lo está diciendo, qué emoción hay ahí detrás, qué puede haber más allá, y después de estar escuchando entonces puedo yo empezar a hablar como líder, pero tengo que saber dónde está mi gente y cómo está mi gente. Por tanto, escucharlos con ganas de entender es una variable muy importante, ¿no? Dentro de este desarrollador de equipos. Y finalmente dando feedback, ¿no? Un feedback también amplio, entendido en no solo este momento que ocurre en la evaluación del desempeño una vez al año, que nos sentamos con nuestros equipos a darles feedback, sino un feedback continuado, personalizado, muy basado en qué es lo que está pasando y no quién es lo que lo está haciendo, ¿no? No es que alguien haya hecho bien o mal, sino esto ha salido de esta manera o la otra, un feedback objetivo y muy orientado a que haya una reflexión constructiva. Oye, me estás comentando muchas cosas que quiero comentarte, ¿no? Hay temas que son interesantes, como por ejemplo me encanta la idea del error versus fracaso, ¿no? Yo me acuerdo una frase de Michael Jordan que decía algo así como: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, decía, ¿no? Confiaron en mí, no sé si eran 26 veces el tiro ganador y lo fallé. He fallado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito, ¿no? Él hablaba hablamos de un jugador que mítico, ¿no? El mejor jugador de la historia del baloncesto, y cómo al final el error como aprendizaje, ¿no? Como aprendizaje. Creo que es brutal la idea esta, ¿no? De error como aprendizaje y no como fracaso, ¿no? Que quizá yo creo que es algo que tenemos, ¿no? Luego has hablado algo interesante que yo encuentro mucho en los directivos, ¿no? La idea de escuchar. Creo que es uno de los puntos, corrígeme, pero de los más difíciles, ¿no? Del directivo, ¿no? De los directivos, sí, que les cuesta mucho escuchar, ¿no? ¿Cómo lo vives eso con los directivos con los que trabajas? Pues totalmente cierto, Kiko. La verdad es que esto que muchas veces decimos, ¿no? Los que nos dedicamos al desarrollo de las personas, de la escucha activa, pues es un concepto que cuando efectivamente lo quieres aterrizar en la realidad cuesta porque todos vamos muy rápido, no tenemos tiempo, no nos paramos. Cuando nos paramos tenemos tanto ruido mental que estamos pensando más en qué voy a decir yo, cómo le voy a rebatir, que realmente qué está pasando, quién estoy teniendo delante, qué es la situación que me está contando, ¿no? Entonces, efectivamente es algo que nos encontramos, pero que a veces puede ser tan sencillo como pararse un momento, colocarse cómodo, hacer una respiración y entonces ponerte a escuchar con el otro. Es decir, parar de fuera y parar también el ruido mental que hay dentro para poder realmente estar pendiente, ¿no? Pero requiere un esfuerzo, hay que querer hacerlo y hay que pararse para hacerlo. Yo me acuerdo de un directivo que le preguntaba en una sesión de coaching, le preguntaba: oye, ¿cómo es que...? Porque me decía, ¿no?, que este era el punto mejorable, ¿no?, que tenía, ¿no? Y me acuerdo que uno que le preguntaba: ¿qué es lo que te hace interrumpir al otro? Dice: Kiko, es que no quiero olvidarme de lo que tengo una idea y no quiero olvidarme, y por eso digo: pues macho, tienes boli, tienes papel y apúntalo, ¿no? Pero yo a veces les digo: es tan fácil como, oye, ostras, ponerse así, tú has hablado, ¿no?, reflexionar, pararse. Yo a veces les digo, incluso físicamente, el ponerte algo, yo les digo: oye, ponerte algo en la boca así, hacer algo así, decir, ese es el momento del otro, ¿no? Reflexionar y pensar que es el momento del otro. Oye, por último, has hablado también de un tema súper interesante que es el feedback, ¿no? Cómo damos feedback, que creo que es algo que habíamos hablado tú y yo, además, y que es fundamental en las organizaciones, ¿no? Creo que es algo que es muy mejorable en las organizaciones, y quería hablar contigo, ¿no?, de cómo se está haciendo. Tú, al final, los diferentes sistemas que hay, el 360, el 180, la evaluación del desempeño y la importancia de que la gente, en este caso los profesionales, las personas de las organizaciones tengan feedback, ¿no?, que reciban, porque si no lo obtienen, pues la verdad es que desmotiva mucho, ¿no? No sé si tú puedes dar alguna
experiencia tuya, alguna idea sobre cómo dar feedback en el momento actual, ¿sí? El líder, cómo puede dar ese feedback. Pues totalmente de acuerdo, Kiko, con lo que estás comentando, ¿no? Para mí también hay una necesidad de poder dar un feedback mucho más continuado, mucho más cercano, ¿no? Mucho más, y no solo del líder hacia el equipo, sino también entre los propios miembros del equipo, ¿no? Porque estábamos diciendo, el entorno que tenemos es rápido, es cambiante, es complejo o ambiguo. Tenemos que dar pasos cortos, pero constantes, sin pararnos y ir avanzando, ¿no? Y para eso pues hay que ir avanzando de manera conjunta también, ¿no? Entonces el feedback también puede ser del equipo hacia el líder. Oye, líder, por donde nos has dicho que vayamos, por aquí no podemos avanzar o aquí nos está pasando lo otro. De manera que el feedback ya no se convierte en algo que va de arriba a abajo, que ocurre una vez al año en la entrevista o la evaluación del desempeño, sino que es algo que empieza a convertirse, como tú muy bien decías, en multidireccional. Hay empresas que lo hacen 180, 360 y hay empresas que incluso en estos 360 empiezan a incluir también el feedback de los clientes o incluso de otros stakeholders que puedan estar involucrados, ¿no? Tiene que ser algo mucho más abierto, más flexible. Una solución efectiva, pues yo creo que cada empresa va a tener que tomar la que mejor le encaje con su cultura y con su manera de hacer, ¿no? Había un artículo de Xavier Marcet el otro día en La Vanguardia que hablaba de eso, ¿no? De cómo las empresas adoptan a veces, pues por ejemplo, metodologías ágiles y cogen y las copian y las pegan y las insertan en su organización sin ningún proceso de adaptación, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas para mí siempre requieren de un filtro, ¿no? Y ese filtro es la cultura y los valores y la manera de hacer que hay en cada casa y en cada equipo, y como líder eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Cuando tú eres líder de un equipo, ver cómo lo puedo instaurar, pero también te digo que a veces es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Y por ejemplo, tomando también alguna de las ideas que nos traen las metodologías ágiles, ¿no? Esta idea de la retrospectiva que se llama en el mundo Agile, puede ser tan sencillo como para incorporar dentro de un equipo, quiero decir, como que al final de una fase de un proyecto, al final de un proyecto, al final de la entrega de algo, puedes decir, oye chicos, ¿qué tal? ¿Cómo nos ha ido? Podemos parar un momento de identificar qué no ha ido bien y hacemos una lista cada uno de 3 o 4 cosas y qué sí hemos hecho bien. Venga, otras 3 o 4 cosas. Luego, si lo volviéramos a hacer ahora, ¿qué haríamos distinto? Y con estas 3 preguntas es muy fácil obtener feedback. Y el feedback puedes hacerlo primero tú contigo mismo, ¿no? Una reflexión crítica de yo como persona, yo como líder o yo como miembro del equipo. Luego le podemos pedir a los demás y luego nuestro jefe también nos lo puede dar, ¿no? Entonces, al final, creo que hay de manera muy sencilla de hacerlo, que es preguntando y empezando y agendando estos espacios que decíamos para permitir el desarrollo. Muy bien, la verdad es que bueno, es fundamental la pregunta, yo creo el método socrático, ¿no? Como herramienta del líder, ¿no? Creo que es uno de los superpoderes de cualquier líder y me encanta la idea que comenta Susana, ¿no? De poder preguntar, ¿no? De ser capaz de que el líder constantemente pida y reciba feedback, ¿no? De los compañeros, ¿no? A lo mejor no lo conocen, ¿no? Nuestros doinders no conocen el sistema 180, el feedback 360 o 180. La idea del 360 es, yo al final yo soy un líder y recibo, el 180 es que recibo feedback de mi jefe, ¿no? De mi jefe es el que me da en este caso el feedback, ¿no? Cuando hablamos de 360 hablamos de que en mi caso no solo me da el jefe, me da el feedback, sino mis compañeros, otros managers de la organización y además mis colaboradores, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y me ha encantado la idea de hacerlo constantemente, no una vez al año en esa evaluación de desempeño. Oye, Susana, has hablado de las 3 claves, ¿eh? Ser un ejemplo de coherencia, ser generador de confianza y ser un desarrollador de equipos. ¿Cómo se pueden potenciar estas 3 claves que comentas? Pues lo podemos hacer de 2 maneras. Para mí, la primera sería como tú hacia ti mismo, ¿no? Un poco como lo que decíamos antes, y luego apoyándote en otros recursos externos, ¿no? Hacerlo tú con uno mismo, podríamos resumirlo para mí en 2 cosas. Por un lado, reconectar, ¿no? Decíamos antes, vamos demasiado deprisa, no tenemos tiempo para nada, entonces a lo mejor parar un momento y conectar contigo mismo, con el valor que te hace único, que te hace diferente, que te hace realmente ser tú, ¿no? Y eso, pues algunas personas lo consiguen a través del mindfulness, otras lo consiguen a través del CrossFit, otras lo consiguen yéndose a caminar a la montaña y otros lo consiguen tomándose unas cervezas con los amigos, ¿no? Al final es
qué momento me paro y me reconecto conmigo mismo y qué mirada tengo yo también sobre el mundo, ¿no? Si tengo una mirada de miedo o de desconfianza o tengo una mirada de curiosidad, ¿no? Sobre el mundo y sobre mí mismo. Mira, yo esto no lo sé hacer, pero ¿y si supiera hacerlo? O esto no sé cómo. ¿Y si fuera o cómo podría yo hacer para saber? ¿No? A veces con estas dos preguntas que tú decías, el poder de la pregunta, pues a veces una pregunta como, ¿y si supiera? ¿Cómo sería? O ¿cómo podría hacer yo para saber? Simplemente dejando esta pregunta, tu cerebro, tu hemisferio derecho empieza ya automáticamente a buscar respuestas de una manera distinta a las que le hace el hemisferio izquierdo más lógico. Y entonces a partir de ahí es donde aparecen nuevas posibilidades. Entonces esto para mí sería cómo lo hago yo conmigo mismo. Pero luego nos podemos apoyar en un montón de recursos externos, ¿no? Desde el propio coaching y el acompañamiento personalizado en esta consecución del reto, pasando por el feedback que estábamos diciendo de otros, pasando por atreverte o enrolarte en nuevos proyectos, ¿no? Si de nuevo pensamos en algún momento en nuestra carrera profesional, cuando teníamos 20 años, 30 años o 40 años, hemos aprendido porque muchas veces nos hemos encontrado enfrentándonos a la situación, ¿no? Y ese poder afrontar un nuevo proyecto también te hace crecer. Y por último, yendo a formaciones. Las formaciones son preciosas y la gran mayoría de ellas, aunque sean más o menos intensas, te aportan un know-how, un impulso inicial que es fundamental para mí, ¿no? Y ahí, pues, gracias a toda esta pandemia, a toda esta aceleración tecnológica que decíamos al principio, pues tenemos soluciones presenciales, pero también tenemos soluciones online, como puede ser vuestra propia plataforma Kiko. Duindo es maravillosa y tienes un montón de recursos que puedes utilizar en cualquier momento para seguir desarrollándote como líder también en esto. Oye, Sona, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por este rato. Hemos aprendido un montón de cosas. Realmente te agradecemos que seas, además, la primera entrevista de Duindo Talks, que seas tú, que me hace muchísima ilusión, además, porque hemos hablado mucho tiempo, ¿no? Y queríamos, ¿no? Queríamos que fuera muy especial esta primera entrevista. Te lo agradecemos, de verdad. Estoy seguro que a nuestros Duinders les van a servir de mucho la forma de liderar, para cómo cambian, ¿no? Su manera de liderar. Y de verdad, te esperamos, de verdad, que no pase mucho tiempo para que nos hagas otra charla o quién sabe si alguna webinar o algún taller, ¿sí? Muchísimas gracias, Susana. A ti, Kiko, de verdad un placer estar aquí.